Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de la señal de Radio Sonora. Y bueno, siguiendo con este tema de las acciones que dio el gobernador Alfonso Durazo ayer con respecto al tema del agua, ya tenemos en la línea telefónica a Juan Jaime Sánchez, abogado egresado de la Unison, consultor y especialista en el tema del agua, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está, Juan? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. A la orden. Gracias por atendernos esta llamada. Y bueno, ayer el gobernador daba un anuncio y hablaba sobre el tema del agua, hablando de varias acciones. Una de ellas, desalar el agua, tratar las aguas negras y obviamente también invitar o formar políticas para el uso racional de esta. Pues mire, en principio es importante escuchar pues nada menos que en forma directa por parte del gobernador del estado del interés del gobierno del estado de participar, contribuir a la mejora en la prestación de los servicios de agua. ¿Por qué digo que es importante? Más allá de aquello en lo que consistan particularmente las medidas o la forma en la que esa decisión se manifieste de manera concreta, es importante porque el gobierno del estado tradicionalmente ha estado ajeno, digamos, a la operación de los sistemas de agua potable en el estado. Esto no tiene nada de extraordinario si tomamos en cuenta que en realidad a quien en el caso de Sonora en particular le compete la prestación de los servicios es a la autoridad municipal, a los ayuntamientos a través de organismos operadores, como puede ser el caso de Hermosillo, de Obregón, de Nogales, de San Luis del Colorado, etcétera. Y en ellos reside esa obligación, por disposición de la Constitución. Hay 4 o 5 entidades federativas en donde es el gobierno del estado y no el municipio el que presta el servicio. De tal manera que, pues, tomando en cuenta la situación de precariedad económica, de limitaciones de mucho orden que tienen los gobiernos municipales para cumplir con esta responsabilidad, el hecho de que el gobierno del estado se haga presente, digamos, en auxilio, por así decirlo, de la autoridad municipal para atender este asunto, es algo realmente notable, y debemos subrayarlo. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se han anunciado? Yo en lo particular diría lo siguiente, pensando en la desalación, por ejemplo, como una alternativa para sustituir la disponibilidad de agua que los organismos operadores tienen para prestar el servicio. Habría que ver en dónde, por ejemplo, en lugares como Hermosillo, en donde habría que transitar la conducción de un volumen significativo de agua con una distancia de 110, 120 kilómetros, y tomando en cuenta las inversiones y el costo de energía que es necesario tomar en cuenta para generar un volumen significativo que llegara a Hermosillo, creo que no parece ser por lo pronto la mejor decisión, no solamente por esto que le menciono, sino por lo siguiente. Aquí en Hermosillo hay un desperdicio muy significativo de agua. Ese desperdicio no solamente ocurre en los domicilios, sino ocurre en las líneas de conducción del agua que el organismo recibe y que conduce a través de kilómetros y kilómetros de líneas de conducción. Se estima en términos generales que en el caso de Hermosillo, por ejemplo, un 54% de los usuarios no tienen un medidor, y eso provoca también un desperdicio grande en las casas. Entonces, desalar agua, traerla a Hermosillo, insisto en el caso de Hermosillo porque es donde estamos, porque es la capital del estado, pero aquí incluso Hermosillo fue objeto en un momento dado, hace precisamente 20 años, poco más de 20 años, de una experiencia a través de la cual se intentó, no prosperó,
porque el gobierno municipal en aquel entonces solicitó la transferencia precisamente de la responsabilidad del servicio. Entonces, traer agua muy cara, como lo es el agua conducida una vez desalada desde la costa hasta la ciudad de Hermosillo, para que un volumen muy importante de ella, cercano a la mitad, se desperdicie en las líneas de conducción, yo creo que lo primero que tendría que hacer el organismo, y es por lo que padece de manera muy importante hoy día, es modernizar el sistema de distribución, llevar a cabo un mantenimiento adecuado, es decir, en pocas palabras, tomar una serie de medidas de carácter interno para que esa agua cara que tendría que venir de la costa, pues sería criminal que se desperdiciara, como usted comprenderá, en la conducción de las líneas, ¿no? Claro, y yo creo que por eso es muy importante el orden en el que dio el gobernador estos anuncios, porque, bueno, primero invitó al uso racional y como una segunda acción es donde habla justamente sobre atender la distribución, los sistemas de distribución del agua, porque tiene conciencia pues de que se desperdicia más del 60% del vital líquido por la mala infraestructura que hay de muchísimos años que no se le ha dado el mantenimiento suficiente. Y ahorita usted lo decía muy bien, Juan. Nos comentaba que para los municipios es muy difícil sostener. Es muy difícil. Sí, sobre todo por el alcance quizá económico de inversión que pudieran llegar a tener y también quien les da, a qué costo compran esos servicios. No fue casual que el gobierno del Estado durante muchos años fue el responsable de la prestación del servicio. Así es. En lugares como Hermosillo, como Guaymas, en donde las deficiencias naturales por su ubicación geográfica de disponibilidad de agua eran muy altas. Por ejemplo, para seguir con el tema, hoy día, por ejemplo, por el acueducto Independencia, ingresan 32 millones de metros cúbicos al año a la capital del estado. Eso le cuesta al organismo 188 millones de pesos. Bueno, pues por el manejo ineficiente del organismo operador se pierden 115 millones de pesos al año, más de la mitad de esos 32 millones de metros cúbicos que ingresan no llegan a las casas, no se cobran. Ese es otro asunto importante y hay que decirlo, no va a ser del agrado de mucha gente lo que voy a decir, pero tenemos unas tarifas que no se corresponden con el esfuerzo que tienen que hacer las autoridades para incorporar los volúmenes de agua suficientes a las redes de distribución. Claro, pero en ese caso ahora sí que estamos hablando de muchas problemáticas que se presentan al mismo tiempo, porque también el salario mínimo pues no corresponde con lo que se debería de pagar de agua. Sí, lo que pasa es que el agua tiene una prioridad importante, pues sale sobrando hacer cualquier consideración sobre el peso, sobre la importancia que tiene y el comportamiento del incremento de la tarifa no sigue el comportamiento de la economía en general y el agua debiera de verse con ese criterio. El problema de no actualizar adecuadamente la tarifa, tomando en cuenta los impactos que tiene la operación de los sistemas de agua potable, no es beneficiar a la población, al contrario, a la larga es condenar al organismo operador a una prestación de servicio deficiente. El año pasado estuvimos a días de que tuviera que suspenderse el suministro en varias localidades del municipio de Hermosillo, en varias zonas de la ciudad. Creo que el tema de la tarifa es un tema a discutir, porque Totalmente. Una buena parte del desperdicio del agua pues ocurre porque la gente sabe que tiene una tarifa baja y que como no se le mide el agua, más allá de lo que cueste o lo que tenga que pagar, sabe muy bien que es una cuota fija y que use lo que use va a pagar lo mismo. Ahí hay otro espacio importante. Pero como digo yo, estas alternativas que desde luego son muy interesantes, son muy importantes, tendrían que analizarse región por región. No es lo mismo pensar en una medida de esta naturaleza en Puerto Peñasco, por ejemplo, en donde también hay
hay una cantidad muy importante de déficit, hay escasez de agua, y bueno, la costa pues, de manera natural está a metros de distancia de la ciudad, de la zona urbana, digamos, del municipio, y eso favorecería mucho alternativas como la que el señor gobernador estuvo comentando, ¿verdad? Totalmente, ya veremos a ver cómo va avanzando estas acciones. De bote pronto, pues sí son muy buenas. Vamos a ver qué es lo que hace el gobierno para hacerlas realidad. Le agradezco, Juan Jaime Sánchez, abogado egresado del Unison, consultor y especialista en el tema del agua, habernos atendido esta llamada para platicar sobre el tema. Gracias a usted, a sus órdenes.